Hola, buenos días, bienvenidos a la sección de opinión social y política de traslamascara.com, donde hoy me predispongo a compartir con todos vosotros sobre el juego de trileros producido en el caso Bankia. En el centro de Madrid, en los alrededores de la Puerta del Sol, era muy habitual ver círculos de gente alrededor de una persona que sobre una pequeña mesa portátil, incluso en ocasiones sobre una inestable caja de cartón, practicaba el juego del trile, también llamado mosqueta, la bolita, Pepito paga doble o ¿dónde está la bolita? Habitualmente el trilero usaba una bolita que los incautos apostadores debían pronosticar cuál de los tres cubiletes que manejaba aquel era el correcto en el que la escondía. Aunque el juego también se desarrollaba en otra variedad, con tres cartas de naipes mostradas boca abajo para el mismo desarrollo. En una y otra versión del juego, convertido en estafa, los compinches y ganchos imprescindibles en su diseño animaban a las víctimas a participar y ganar presuntamente dinero fácil un momento antes de enfrentarse a la dura realidad y perder el suyo propio. Entre aquellas calles del epicentro matritense era referencia a la sede de la icónica entidad económica madrileña, para unos la Caja de Ahorros, para otros el Monte de Piedad, que con 3 siglos de historia era para todos señal de seriedad y criterio desde su histórica sede de la Plaza de Celenque número 2, también con entrada desde la Plaza de las Descalzas. Hoy se ven menos trileros por las calles, aunque a verlos los hay, quizás instalados en despachos enmoquetados, y lo que no existe ya, sucumbida bajo la tierra, es aquella entidad tricentenaria y ni siquiera su sede es lo que fue. Pero mientras tanto la principal sucesora de su negocio, aunque lejos de su esencia original, Bankia, es protagonista en varios frentes en sede judicial, bien por las participaciones preferentes, bien por el desfalco del que fue objeto por su propio presidente Rodrigo Rato, malversación en contratos de publicidad con Publicis y Zenit, además del caso de las tarjetas Black, bien por la OPS para su salida a bolsa, bien por los detalles de su oscuro rescate financiero. Dentro del desarrollo del juicio por la salida a bolsa de Bankia hemos asistido a las manifestaciones de la persona que sucedió a Rodrigo Rato tras la intervención por el Estado, José Ignacio Goirigozarri, así como de quien fue el supervisor bancario en toda aquella crisis, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, además del ministro de Economía en ejercicio entonces, Luis de Guindos, todos ellos en calidad de testigos. Llama la atención que quien reformuló las cuentas de Bankia para pasar de un beneficio en el año 2011 de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, el señor Goirigozarri, alega ante el juez que todas las medidas tomadas por el señor Rato y su equipo fueron adecuadas y que la única razón que justificó la intervención y nacionalización fueron exógenas y se debieron únicamente a los efectos de la crisis económica que se desencadenó a partir de 2011. Porque si las medidas fueron las correctas, ¿hubieran sido las mismas tomadas por él mismo? E ítem más. Si la gestión del vicepresidente del gobierno con Aznar y exgerente del Fondo Monetario Internacional fue la pertinente en Bankia, ¿qué justificaría que solo en esa gran entidad financiera española los efectos de aquella crisis fueran tan perniciosos? ¿Cuál sería, a criterio del exconsejero delegado de BBVA, la responsabilidad del señor Rato en aquella inadecuada salida a bolsa? Cuando hubiera bastado con solicitar la intervención directa del Estado a tiempo, lo que hubiera evitado tanta desinformación, esfuerzo innecesario, sufrimiento, además de miles de millones de euros al contribuyente español. Pero esta fase de testificales dentro de este juicio ha permitido una especie de careo entre Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Luis de Guindos, exministro de Economía, en el que el primero acusó al gobierno del que formaba parte el segundo de que utilizar la menor cantidad posible de recursos públicos para reestructurar la banca multiplicó los problemas y dilató el proceso. Al tiempo que directamente responsabilizó al exministro de gestionar la crisis de la misma forma que un elefante entra en una cacharrería, es decir, con poco tacto y falta de visión de conjunto, utilizando dardos directos con frases como estas: cuando alguien dijo que todo estaba mal, pero él lo iba a arreglar. Eso hace daño cuando se está intentando arreglar las cosas y se creó inquietud y desconfianza en los mercados. Al mismo tiempo que Luis de Guindos ponía el foco de las responsabilidades lo más lejos posible de sí mismo. El gobierno no entraba en absoluto en las autorizaciones de los planes de Bankia con el Banco de España.
Además de supervisar, es la autoridad contable ante la que todos los bancos llevan sus balances y sus planes, y es precisamente ese organismo quien debe valorarlos. Mientras se distanciaba del problema, afirmando que tanto su constitución de Bankia como la salida a bolsa fueron un error. Pero sin duda, el encontronazo definitivo entre el exgobernador y el exministro fue a colación del informe publicado por el Fondo Monetario Internacional que señalaba deficiencias en la gestión de Bankia, lo cual desencadenó el conocido final y las estruendosas medidas tomadas. Sobre el mismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez manifestó ante el tribunal que la idea que me dijo un funcionario fue que lo pidió el propio ministro. No quiero ni creerlo, porque el daño es enorme. Implicación que el ahora vicepresidente del Banco Central Europeo quiso quitarse de encima, como quien se limpia una pequeña mancha de caspa sobre los hombros, diciendo: quien crea que el ministro de Economía de un país puede afectar a los comunicados del Fondo Monetario Internacional se equivoca absolutamente. En cualquier caso, más allá de los dimes y diretes de unos y otros, parece que la relación y el clima en aquellos días tan convulsos entre quien era ministro de Economía y el gobernador del Banco de España encargado de la supervisión bancaria no era el más adecuado. Y que aparte de todos los españoles que vieron cómo se sacaron de sus bolsillos 60.000 millones de euros, ya dados definitivamente por irrecuperables, la única víctima fue una entidad financiera de más de 300 años de historia, en los que fue capaz de sobrevivir a 2 guerras mundiales, a la Guerra Civil Española, a la Gran Depresión del 29 o a la pérdida del colonialismo español, entre otras cosas, para finalmente ser convertida en la bolita de un muy extraño y doloroso juego de trileros, como aquellos que tan habitual era observar en las calles circundantes a su sede principal, hasta hacerla desaparecer. Y es que, como bien dice el refrán castellano, entre todos la mataron y ella sola se murió. Espero que os haya interesado la opinión que comparto aquí con todos vosotros y os invito a que me hagáis llegar los comentarios que creáis oportunos, los cuales por anticipado os agradezco. Saludos a todos desde traslamascara.com y hasta muy pronto.